Querido Padre Jorge, hace rato que no me paso por el confesionario. He encontrado un poco contradictorio hablar en privado de las cosas que toda la comunidad habla sobre mí en público. Recuerdo con alegría aquellos sábados de Eucaristía, los salmos, los cantos. Mi corazón palpita fuerte de solo recordar los tambores que acompañaban a los salmistas. Pero también vienen a mí recuerdos de días oscuros. Los días en que algo dentro de mí me decía lo contrario a lo que se enseñaba en la iglesia. Recuerdo empezar a sentirme sucio a pesar de no hacer nada. Recuerdo oír constantemente a los hermanos y catequistas diciendo: los gays son lo peor que alguien puede ser. Decidí irme para no torturarme a mí mismo juzgando mi modo de vida. Pero luego me di cuenta que era el pan de comidilla antes de cada misa. No sé qué era más doloroso, si encontrarme a cada hermano por la calle y que me miraran raro, como si supieran todo lo que hacía yo entre las sábanas, o pensar que estaba perdiendo el cielo por algo en la tierra. Tras años, veo usted y yo hemos cambiado, pero nuestros caminos van un poco más similares. Ambos nos hemos mudado a Europa, yo a Reino Unido y usted al Vaticano. El otro día me estaba acordando de todas las cosas negativas que me pasaron en El Salvador. Recuerdo que una vez yo iba caminando por las calles y un grupo de policías me paró y me comenzó a golpear solamente porque mi cabello era rubio. Yo no podía salir a las calles sin que la gente me hiciera burla, me tiraran basura, me gritaran "ahí va el maricón ese", y una vez hasta una bolsa con orina me tiraron. Recuerdo lo apenado, avergonzado y oscuro que me sentía respecto a mi condición de VIH positivo. Y ya no te cuento el problema que era la religión. Crecer en un hogar católico, con todos esos prejuicios de ser LGBT, si los catequistas me decían que ser maricón era peor que matar a alguien. Entonces, mi conflicto con Dios era muy grande, sintiendo que necesitaba una salvación o ser curado de algo que vivía dentro de mí. Todos esos momentos y esos años que yo perdí fingiendo ser quien yo no era. Pero un día me solté el cabello, me vestí de reina, me pinté y era bella y salí por las calles de Liverpool. Y lo interesante es que yo hoy camino por las calles y me encuentro a policías que me dicen que les encanta mi cabello. Y las chicas se me acercan y me dicen que les encanta mi actitud. Es una sensación mágica. ¿Y la religión y Dios? Pues bueno, yo encontré ahora una espiritualidad en Britney. Ella siempre ha estado al lado mío, levantándome con su música, haciéndome sentir más fuerte que ayer. Y pues bueno, para eso sirve una religión, pues para levantarte. Yo soy VIH positivo. Nunca en El Salvador tuve intenciones de decirlo públicamente. Una vez se lo dije a un conocido y su respuesta fue: ¿y en qué orgía te habías metido? Y para estar lidiando con gente así, mejor no. Lo mantuve para mí mismo. Pero hoy me ves, aquí en Inglaterra, completamente diferente. Con la confianza de pararme enfrente de un grupo de personas y decir: it's not a big deal. No es la gran cosa. Se puede vivir con VIH. Ya no es una sentencia de muerte. Mi lucha en diferentes aspectos ha inspirado a varias personas. Desde la búsqueda de una sexualidad, la búsqueda de un lugar, la búsqueda de una identidad, el viaje espiritual y religioso, e incluso puedo decir que tal vez un par de personas han dejado un poco el estigma de vivir con VIH. Cada vez que alguien de las nuevas generaciones me dice que se siente inspirado por mi historia, se me llena el corazón de felicidad. Entonces me doy cuenta que esa lucha por mi libertad, por ganarme mis alas para volar, ha ayudado a otros a iniciar la suya. Y tal vez en un futuro, con un poco más de lucha, pueda ver a todas estas personas con sus alas volando conmigo alto.